Hola, mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal, le dan a la campanita, les llega la notificación cada vez que subo un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, hoga, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Si están embrujados, amarrados, estancados, toda esa energía se puede mover para que ustedes puedan avanzar. Gracias por los likes, por las muestras de cariño, por las cosas tan lindas que me escriben. De verdad, ténganme mucha paciencia, recibo muchísimos mensajes y no me da tiempo de contestar todos los días. Entonces no se desesperen, no se dejen engañar. Todavía hay personas que siguen ocupando mi imagen, el nombre de mi página, mi contenido, entonces no se dejen engañar, por favor. No me dejen tampoco debajo de cada uno de los videos ni su fecha de nacimiento, ni correo, ni teléfono, todo es por medio de mis redes sociales. Entonces pongan mucha atención. Y hoy vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para el dinero, para que puedan lograr todas las cosas que ustedes se propongan. Ahorita les voy a decir cuáles son los mejores días para hacerlo, pero ahorita lo podrán hacer para finalizar este año y para iniciar el otro. Entonces, para que se mueva toda esa energía que está tan estancada. Y les voy a decir que vamos a necesitar una vela de color verde y una vela de color café. Si no encontraran de estas, pueden ser dos blancas, pero tienen que ser delgaditas para que se puedan juntar o se puedan ahora sí que pegar lo más que se pueda. Primero, a la vela de color verde le van a poner su nombre completo, ya saben, aquí alrededor. Si es muy largo, lo van bajando en espiral y le van a escribir aquí todo lo que ustedes desean, pero que tenga que ver con cosas de dinero, de proyectos, por ejemplo, una casa, un coche, una franquicia, o a lo mejor abrir un negocio nuevo, un negocio en línea, más inventario de cosas, producto, no sé, lo que cada uno quiera, pero no pidan aquí amor, dinero, salud para la abuelita, no, es solamente para ustedes y proyectos que tengan que ver con cosas de dinero. Ya que hayan puesto todo aquí, le van a poner saliva a su dedo y saliva a todo lo que escribieron. Luego a la otra le van a poner igual su nombre completo, hasta arriba alrededor, y aquí le van a poner la cantidad de dinero que ustedes quieren para lograr cada una de las cosas. Entonces, por ejemplo, el coche. Pues el coche quiero tanto, la casa tanto, de inventario tanto. No pidan aquí para pagar deudas, nada de eso, sino cosas que quieran, que ustedes digan, yo quiero este negocio, este proyecto, este coche, este viaje, todo lo que tenga que ver con proyectos de cosas materiales. ¿Ok? Ya que hayan puesto todo, le van a poner saliva a su dedo, igual saliva a todo. Y después vamos a encender la vela de color verde. Primero, ya saben, la vamos a pegar aquí en el plato, que sea pues en un circulito o en la mitad del plato. Y luego a esta vela, que es la de color café, que simboliza la tierra, vamos a calentarla. Yo la voy a calentar poquito, pero ustedes lo van a hacer más en su casa. Puede ser que se tarden un poquito más, porque se tiene que derretir un poquito para que le puedan ir pegando las lentejas. No tienen que llenarla toda. Los que quedan en el plato no importa, porque ahorita les voy a decir cómo las vamos a ocupar. Entonces vamos a poner unas así y se van a ir pegando por toda la vela. Entonces hay que irlas calentando para que se vayan pegando. Por eso a mí me gustan estos encendedores, porque no nos quemamos, no se calientan, no nada. Entonces, ya que hayan pegado, recuerden que cuando usan estos, como se calienta, si lo ponen luego en algo así o en algo de plástico o algo, se les va a quemar. Entonces hay que esperar que se enfríe un poquito la punta. Entonces ya que lo tienen así, digo, ustedes lo van a hacer con más dedicación y con más tiempo. Entonces ya hay unas aquí. Entonces la van a calentar en la parte de abajo. Solamente va a tener lentejas en la parte de afuera. Entonces van a calentar de abajo y la van a pegar. Va a quedar lo más pegadita a la otra vela que ya pusieron. Entonces quedaría de esta forma. Esta quedó así y esta la calentamos y así. Y después vamos a calentar las dos aquí en medio, y a las dos les vamos a echar también las lentejas, ya que se hayan derretido un poco, para que tengan las lentejas en medio.
¿Okay? Todas las que se caigan en el plato, no se preocupen, porque después vamos a ponerlas aquí. Okay. Aquí lo importante es que las lentejas pasen entre las velas. Si sus velas quedaran muy pegaditas, no importa, porque van a caer hacia los dos lados. Entonces las vuelven a poner y vuelven a poner las lentejas. Vuelven a calentar y vuelven a poner las lentejas. Ya que hayan puesto las lentejas, aquí quítenle un poquito porque luego si no se va a tapar el pabilo y no va a prender la llama muy bien. Pueden dejar ahí una que otra, pero para que no se vaya a ahogar la vela. Entonces ya que la tienen aquí, quedaron así, vamos a ponerle todas las lentejas y vamos a hacer un circulito alrededor de las velas. Entonces ya está aquí este circulito. Y ya que tengan ese circulito así, las velas que hayan quedado afuera del plato las pueden levantar y las ponen aquí. Entonces ya que hayan puesto estas aquí, con 3 pedacitos de canela van a formar un triángulo y lo van a poner así. O sea, quedarían así los piquitos y el otro quedaría hacia abajo. Entonces, miren, se los voy a enseñar. A ver si lo pueden ver así. Si yo lo veo de frente, pues aquí están los piquitos del triángulo y aquí está el triángulo. Yo lo tengo de frente a mí, quedaría así. Si lo volteo no lo van a ver, pero bueno, así quedaría. Y luego, con un poco de ruda, que puede ser fresca o seca, van a hacer un circulito en sentido de las manecillas del reloj y lo van a poner aquí alrededor de esto. Entonces les quedaría así. Quedarían las lentejas en un circulito, el triángulo que está aquí arriba de la canela y el circulito con la ruda. Ya que lo tengan así, entonces las van a encender. Primero van a encender la vela de color verde y luego van a encender la vela de color café. Mientras ustedes encienden las velas, van a visualizar todo eso que ustedes desearon, todo aquello que ustedes quieren cosechar durante este próximo año que va a iniciar. Y si ustedes no lo hacen en este año, o sea, en este 2021 y lo hacen hasta el otro, pues entonces van a visualizar todo lo que ustedes desean para este nuevo año. Esos proyectos, ese dinero, ese coche, esa casa, todo lo que ustedes desean. Y ya saben que, bueno, van a frotar las manos porque las manos tienen toda nuestra energía. Pues las vamos a poner aquí arriba. A veces puede estar bajita la llama porque como tiene lentejitas aquí alrededor, a veces eso hace que se ahogue un poco. Pero después empieza ahora sí que a bajar un poquito más y ya empieza a crecer la llama. Entonces, si de repente es poquito por las lentejas que están alrededor, no se preocupen. Pues van a frotar las manos y las van a poner aquí, abajo, aquí. Si se llegan a apagar, las vuelven a encender, pero les digo, es por las lentejas. O le pueden quitar unas poquitas para que pueda prender bien y que no se ahogue. Entonces, ya que están así, frotan las manos, la pasan arriba y van a visualizar todo aquello que ustedes deseen. Piensen que esa conexión con la tierra, con la fertilidad, para poder lograr cada una de las cosas que ustedes se propongan, ese dinero, ese éxito. Vamos a quitarle todas las lentejas para que prenda, porque si no, estas son muchas. Las pasan y aquí van a pedir todo lo que ustedes desean. Visualicen que ese dinero llega, que ese proyecto crece, todo lo que ustedes quieran. Visualicen la parte de las lentejas, de la tierra, ese proyecto que están ustedes sembrando y que muy pronto lo van a cosechar. Mientras ustedes lo hacen, van a visualizar ese triángulo también, y ese triángulo va a simbolizar toda la rueda del año que van a ir hacia adelante, que van a poder lograr cada una de las cosas que ustedes se propusieron. Y ustedes pidan enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, o sea, todos los meses del año.
van a visualizar todo lo que ustedes desean y que todo ese dinero y todos esos proyectos se van a multiplicar durante todo el año y van a poder ser fértiles para cada uno de los proyectos y van a poder estrenar ese coche, esa casa, abrir su negocio, ampliar su negocio, comprar más material, todo lo que ustedes deseen. Y ya después, cuando las velas se terminen, esas sí las van a dejar que se consuman por completo. Estas lentejas las van a ofrecer como de ofrenda a la tierra. Puede ser en un camellón, en un jardín. Ustedes los van a agarrar con las manos, las pueden agarrar después, a lo mejor ponerlas en una servilleta o una servitualla y la van a poner ahí. Es importante. Ya está. Y las van a poner en esa servitualla y estas las van a regresar a la tierra y van a agradecer y van a visualizar como eso que ustedes están regresando a la tierra va a crecer. Va a crecer y va a dar esas ganancias, ese dinero que cada uno desea. Y visualícense exitosos. Piensen, por ejemplo, muchas veces también cuando la vela son poquito, o sea, la llama es muy bajita, porque luego me escriben o me mandan fotos y me dicen, oye, mira mi vela, nunca prendió muy chiquitita y nunca creció. No se preocupen. Muchas veces es por la vela también, pero muchas veces también es lo que te dice el fuego, como que de repente de algo muy, muy pequeñito, si tú eres paciente, visualizas realmente lo que tú deseas y confías en lo que tú deseas, eso que tú deseas ahora sí que va a crecer y se va a dar en el momento correcto. El fuego ayuda muchísimo a transformar toda la energía. Si se fijan, yo por eso hago muchos hechizos con velas y son buenísimos. Entonces, estas las van a regresar a la tierra. Si tienen cera o se le cayó un poco de cera, pues nada más le quitan las lentejas que han tenido cera y esas ya las tiran a la basura. Pero las otras, las que hayan quedado, aunque sea un pollito muy pequeñito, lo regresan con esa parte de que crezca ahí, que van a crecer sus proyectos. Y no importa que sea en un jardín o que sea fuera de su casa, porque al final todo lo que ustedes desean o todo lo que ustedes quieren que llegue en este hechizo en particular va a depender de otras personas. Porque va a depender de algún trabajo que ustedes tengan, a lo mejor que lleguen clientes que les compren, que no sé, que vean lo que ustedes hacen, entonces para que ustedes puedan generar ese dinero. Entonces aquí lo pueden hacer así. Y estas ramitas, la de la ruda, también la van a regresar igual que con las lentejas. Para que cualquier tipo de energía negativa que los esté estancando en lo que sea, toda esa energía se libere y ustedes puedan progresar y puedan tener ese éxito. Y las varitas de canela, esas las pueden meter en su cartera o las pueden encajar en una maceta o en varias macetas. Si tienen 3 macetas, pues pueden encajar una varita en cada una. Si tienen la planta del dinero, como el video que que hice hace unos días o hace unos días, no sé, semanas o cuando hice el video, también lo pueden poner en esa plantita. Entonces, bueno, hagan sus velas, de verdad, es maravilloso, les va a ayudar a que se abran los caminos y a que puedan tener ese dinero y esos proyectos se puedan concretar. Es muy, muy bueno. El mejor momento siempre va a ser de la luna nueva a la luna llena. Y los mejores días para sería el miércoles, el jueves y el domingo. Entonces, hagan sus velas. Estas no las vayan a poner en el baño ni junto a una coladera, porque si no por ahí se va a ir todo lo que ustedes desean. Estas pueden ir en el piso, tampoco las pongan en algún altar, porque a veces la energía está muy densa y se rompe el plato y se les va a quemar todo. Si ustedes quieren hacer estas para alguien más, tendrían que hacerlo con un plato en específico. A mí me gusta hacerlo nada más para mí, porque yo no sé realmente la otra persona qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Y aquí sí es muy importante visualizar cómo va a llegar eso que ustedes desean, porque es esa parte fértil. Piense que es como ese frijolito que cada uno siembra, para cada uno ese frijolito va a dar cosas diferentes. Entonces es muy importante que ustedes visualicen lo que ustedes deseen, decrétenlo, pero también hagan cosas para que las cosas pasen. Entonces, bueno, hagan su hechizo, cuéntenme cómo les va, visualicen todo lo que desean, siéntanse merecedores de todo lo que ustedes quieren y recuerden algo muy importante, quien pide poco, poco merece. Entonces hay que pedir bastante, hay que pedir una super casa, un super coche, dinero, cosas buenas para que uno también pueda, ahora sí que estar vibrando alto y no vibrando en la carencia. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video y les mando un beso con mucho cariño.